presentaciones porque no quisieron hacer mayor dato a nuestras facilitadoras el día de hoy, el cual debo destacar que esto es como una alegría intergeneracional, porque ambas facilitadoras han sido en distintos momentos mis estudiantes, y hoy los roles están cambiados, cosa que es muy satisfactoria. Así que mostramos con hechos que el diálogo, el compromiso con el pasado y el futuro están presentes en nosotros. Así que bienvenida Malena, bienvenida mi querida Lucía Galeno para esta actividad. Así que adelante, yo me retiro y seguramente después podré hacer alguna cosa si se me ha olvidado, y les dejo en el uso de la palabra para que ellas puedan dar sus pautas y nos sumamos a la actividad. Gracias, Malena. Bueno, buenos días. Para quienes no tengo el gusto de conocer todavía, mi nombre es Marielena Pinto, Malena Pinto. Lo más importante que deben saber de mí es que soy egresada de la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad Central de Venezuela, que es mi alma mater y mi casa. Estoy de verdad muy feliz de estar acá. Siempre es un gusto volver a los orígenes. Bueno, yo me he desarrollado en varias áreas, y una de ellas es eso que se llama prospectiva estratégica, que es el tema que nos convoca. Vamos a vivir en breve tiempo un ejercicio de anticipación y de exploración de futuro. Y me acompaña hoy en la cofacilitación de la actividad la profesora Lucía Galeno, que además de internacionalista tiene la ventaja, al igual que mi querida Esther, que están vinculadas a la historia. Y uno dirá, bueno, ¿tiene algo que ver la historia con la exploración del futuro? Absolutamente todo. Fíjense que en perspectiva estratégica decimos que cuando queremos explorar el futuro, si yo, por ejemplo, me quiero ir 10 años hacia adelante, entiéndase el año 2035, tengo que mirar por lo menos 20 años hacia atrás, el doble del tiempo hacia atrás. Hoy vamos a ver cómo se conjuga esa conexión de pasado, presente y futuro en el ejercicio que vamos a realizar. El otro comentario de partida que quiero realizar es que me encanta ver distintas generaciones, y lo que estamos viendo acá de hecho refleja un elemento súper importante del debate global en el tema de futuros, que es la sinergia, la solidaridad, parece así como un trabalenguas, y el compromiso intergeneracional. La semana pasada tuve el enorme privilegio de estar en un foro global sobre temas de futuro, y me encantó ver a las nuevas voces allí presentes haciendo sus planteamientos acerca del tema. ¿Okay? Entonces, fíjense, vamos a hacer hoy una actividad de perspectiva estratégica o foresight estratégico que está enmarcado en las relaciones entre Venezuela y Alemania. Y en ese proceso, en ese ejercicio, nosotros vamos a transitar 4 fases. Vamos a hacer una muy breve introducción a qué es la perspectiva estratégica, porque, bueno, ciertamente necesitamos, apropiarnos de un lenguaje mínimo, ¿verdad?, de unas categorías, que es en función de las cuales vamos a hacer el ejercicio de exploración. Luego vamos a contextualizar el análisis que vamos a estar realizando de las relaciones bilaterales Alemania-Venezuela, porque, como les decía, la historia nos da muchísimos elementos que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de mirar al futuro. En tercer lugar, bueno, vamos a tener lo que es el núcleo de este workshop de hoy. Entre todos nosotros vamos a construir unos escenarios de una manera muy sencilla, en virtud del tiempo que tenemos disponible, pero en efecto vamos a elaborar escenarios. Y finalmente, bueno, vamos a tener una sección de integración de todo ese trabajo que vamos a estar haciendo para llegar a algunas conclusiones y, bueno, plantearnos oportunidades y retos a futuro. Entonces, fíjense, ¿qué podemos decir acerca de la perspectiva? La perspectiva estratégica es un marco analítico, ¿verdad?, que nos permite a nosotros, utilizando un conjunto de herramientas, de métodos, ¿verdad?, de conceptos, por supuesto, bueno, a través de ese marco analítico nosotros podemos explorar el futuro, podemos anticipar el futuro. Eso significa poder identificar no solamente algo que llamamos futuro probable, ya vamos a definir qué es eso, sino futuros
posibles e incluso nuestros futuros deseados. Y fíjense que aquí empiezan a surgir un conjunto de conceptos que yo les invito a tener muy presentes. Primero, el concepto de anticipación de futuros. En esta disciplina, si se encuentran con personas serias en la disciplina, nunca van a escuchar la expresión predecir el futuro. El futuro no lo podemos predecir, el futuro lo podemos anticipar. Y de hecho, cuando hablamos de futuro, en rigor tenemos que hablar en plural, de futuros, y hablamos de futuros probables, futuros posibles, futuros deseados. Y fíjense que allí en esa definición que tienen en pantalla, al final se destaca que hacemos ese ejercicio de anticipación para nosotros poder tomar mejores decisiones y ser más estratégicos. Y aquí me detengo, porque en el fondo el hacer prospectiva, el mirar al futuro, no tiene nada que ver con el futuro. Y ustedes me dirán, Malena, pero eso parece una contradicción. ¿Por qué no tiene nada que ver con el futuro? Porque el único momento en el que nosotros podemos tomar decisiones, llevar a cabo acciones y diseñar estrategias es en el aquí y en el ahora. Entonces, el ejercicio de visitar el futuro a nosotros lo que hace es que nos provee de una perspectiva distinta a la hora de entender incluso el momento presente. Nos da otra información que habitualmente no vemos, que la tenemos allí en puntos ciegos, y nos permite identificar unos patrones que cuando estamos estrictamente anclados en el momento presente, nosotros no podemos ver. Y les voy a ahondar un poco en esta idea utilizando como una imagen visual. Ustedes han escuchado hablar de las líneas de Nazca en Perú. ¿Quiénes han escuchado hablar de las líneas de Nazca? Ok, las líneas de Nazca, para los que han visto un poquito del tema y los demás lo pueden googlear, son unas figuras que solamente se pueden observar cuando nosotros miramos a ese territorio desde un helicóptero o desde un avión. Pero cuando nosotros estamos abajo en tierra, no vemos nada, o sea, lo que vemos es allí un terreno y más nada. Solamente podemos ver esas líneas cuando subimos a cierta altitud. Bueno, hacer prospectiva es un poco eso. Cuando yo estoy metida en el momento presente, están ocurriendo toda una cantidad de cosas que yo no puedo ver, porque estoy atrapada por eso que ocurre. Pero cuando yo empiezo a ver las cosas desde otra perspectiva, empiezo a ver que allí hay unos patrones, que allí hay unos elementos recurrentes, que si yo los considero, eso me va a dar a mí un conjunto de pistas acerca de hacia dónde pudiera marchar el futuro. Y por supuesto, va a enriquecer mi proceso de toma de decisiones. Si tuviéramos que definir qué es el futuro, bueno, el futuro tiene que ver o es aquellos cambios que van a ocurrir. ¿Okay? Cuando hablamos del futuro como algo diferente a lo que existe hasta actualmente es porque se van a producir unos cambios, ¿verdad? Y esos cambios, ¿de dónde nacen? Bueno, de unas situaciones, de unas corrientes de cambio que ya están presentes en el aquí y en el ahora. Si nosotros pudiéramos hacer como un escaneo del momento presente, vamos a ver que hay cambios que ya se están dando, que son bastante profundos, a esos les vamos a dar un nombre. Hay otros cambios que están allí como en un estado intermedio de desarrollo, pudiéramos decir que son unos cambios adolescentes, ¿verdad? Y hay otros cambios que son más precarios, que están apenas naciendo, que son incipientes, y pudiéramos decir que son unos cambios bebés. Entonces, lo que da origen al futuro es una combinación de unos cambios que están ahorita incipientes, otros que están en mediano desarrollo y otros que son más profundos, ¿verdad? Y ahí ya hablamos de procesos. Y los cambios que van a dar origen al porvenir, a veces los ocasionamos nosotros, a veces ocurren cosas en el entorno que influyen en lo que nosotros hacemos. Y esto es bien importante. Porque si hay una idea que a mí me encantaría que ustedes se llevaran de la sesión de hoy, es que todos y cada uno de nosotros tiene influencia sobre el futuro. Pero por supuesto, los niveles de influencia varían según el contexto en el cual uno se esté desenvolviendo, ¿verdad? Esto un poco para quedarnos con la idea de que no podemos controlar el futuro, sí podemos influir en él, y tampoco somos víctimas del futuro. El futuro no es algo que va a ocurrir y entonces nos va a arrastrar a menos que nosotros decidamos no hacer nada. ¿Okay? Tú vas a ser una víctima del futuro
solamente en la medida en que no lo entiendas, ¿verdad? Y no hagas nada para influir en él. O como decía por allí algún prospectivista, bueno, si nosotros no nos dedicamos a explorar y a entender el futuro, vamos a hacer, digamos, vamos a vivir el futuro que otros van a crear. Y eso es lo que no queremos precisamente, ¿verdad? Esos cambios que ya están ocurriendo tienen distintas magnitudes, tienen distintos niveles de profundidad, y en función de eso van a tener mayor o menor impacto en lo que puede ocurrir en el porvenir, ¿no? Hay algunas premisas que es importante que nosotros tengamos en cuenta cuando hablamos del futuro. Una es la que ya decía, de que el futuro no existe. El futuro nace de nuestras decisiones y de nuestras acciones, y por lo tanto lo estamos creando constantemente. Como no existe, no está predeterminado, porque si no lo llamaríamos destino, y entonces esto sería una cuestión solamente de tarotistas y oráculos, y etcétera, etcétera, ¿verdad? Bueno, como no es destino, lo podemos anticipar, ¿verdad? Y podemos influir en él. Y la idea de anticiparlo precisamente es para que nosotros podamos identificar qué oportunidades, qué riesgos, qué desafíos pareciera plantear el futuro, ¿ok? ¿Y cómo es eso de que uno lo puede anticipar? Nuevamente voy a utilizar una metáfora visual para que esta idea vaya quedando clara. Imagínate tú que tú te vas a lanzar en kayak a través de un río. ¿Saben estos kayakistas que se lanzan en estos rápidos y bueno, tienen que ir dándole allí a los remos para, por supuesto, para que la corriente no los arrastre, ¿verdad? Bueno, ese río, ¿verdad? Es un conjunto de corrientes de agua que si yo me lanzo a ese río y no hago nada, él me va a llevar a donde él me quiera llevar. Pero cuando yo me lanzo allí con mi kayak y yo decido cómo yo voy a manipular mis remos, yo puedo navegar ese río más cerca de la orilla, puedo llegar hasta el final del río sin que él me arrastre o me voltee y me haga tragar agua, ¿verdad? En fin, yo voy a tener un margen de decisión en el marco de esa corriente de agua. Entonces, el futuro o el porvenir o los futuros nacen de unas corrientes de cambio que están allí presentes y nosotros vamos a decidir entonces cómo vamos a remar nuestro kayak en el marco de esas corrientes, ¿no? Pero el futuro no es solamente cambio, ¿ok? Porque no todo cambia absolutamente. Siempre va a haber elementos de continuidad en la realidad. Hay cosas que permanecen. Por ejemplo, la institución del matrimonio permanece desde tiempos decimonónicos, pero podemos decir que el matrimonio hoy en día es exactamente igual a como era en el siglo XV o en el siglo XIX o en el siglo XX. No, ¿verdad? Entonces, siempre el futuro va a nacer de una mezcla de cambios que se están dando, pero también de otros elementos que permanecen. Y es ese conjunto de factores, lo que cambia y lo que permanece, que nosotros tenemos que tomar en cuenta a la hora de hacer ese ejercicio de anticipación. Aquí, como habemos muchos internacionalistas ya egresados y otros en proceso de gestación, fíjense, cuando vemos historia de las relaciones internacionales, nuestra formación en historia está muy basada en esta escuela de los anales diplomáticos que habla de las fuerzas profundas, ¿verdad? O si nos vamos al planteamiento de uno de nuestros grandes historiadores, el doctor Carrera Damas, él habla del tiempo histórico y dice, el tiempo histórico no es el tiempo cronológico, el tiempo histórico son esos procesos de fondo que se van dando a lo largo de un espectro temporal, ¿verdad? Bueno, esos elementos profundos nos hablan de lo que permanece en el tiempo, pero que va experimentando variaciones momento a momento. Entonces, el ejercicio de hacer prospectiva consiste en identificar cómo interactúan esos elementos de cambio y continuidad para nosotros poder identificar patrones que vienen a ser como corrientes en ese río en el cual nosotros nos estamos lanzando con nuestro kayak, con la mirada puesta en llegar a un cierto destino, ¿verdad? ¿Y por qué es importante nosotros entonces a la hora de anticipar el futuro utilizar unos conceptos, unas herramientas, unas categorías, unas metodologías? Les cuento lo siguiente. El cerebro del ser humano evolucionó para anticipar el futuro. Eso es una característica de nosotros los seres humanos. De hecho, Martin Seligman, que lo conocemos mucho, es por psicología positiva. Él tiene una investigación y un planteamiento donde él afirma
que lo que diferencia al ser humano del resto de los animales no es simplemente que somos capaces de pensar, sino que además somos capaces de pensar en el futuro. Y entonces él habla del Homo prospectus. Pero ¿qué pasa? Si bien tenemos un cerebro que está fisiológicamente preparado para anticipar el futuro, lo puede hacer de distintas maneras. Vamos a decir que lo puede hacer de dos grandes maneras. Hay una manera muy rudimentaria en la que el cerebro puede anticipar el futuro. Y allí, ¿qué hace? Se basa en una información inmediata, normalmente muy limitada, ¿verdad? Que procesa a través de nuestros esquemas mentales, ¿ok? Nuestros paradigmas, nuestras creencias, lo que venimos heredando del pasado. Y los esquemas mentales, si bien son muy útiles porque tienen que ver con nuestros aprendizajes, los esquemas mentales tienen que ver con el pasado. Pero si estamos hablando del futuro, entonces allí ya empezamos a ver que la cosa se nos entrampa, ¿no? Yo no puedo anticipar con rigor y con amplitud el futuro si yo solamente me quedo con lo que traigo del pasado. Entonces, hay una manera muy precaria en la que podemos anticipar el futuro, que es la que normalmente hacemos de forma automática en nuestra cotidianidad y que nos lleva a incurrir en esto que estamos observando en la imagen, que es lo que llamamos el sesgo de la visión de Catalejo. Un catalejo es ese instrumento que tiene el caballero en la imagen, y fíjense que el catalejo, él lo está utilizando para mirar más lejos. Pero, ¿qué pasa cuando uno ve por un catalejo? ¿Qué sensación les da esa imagen? ¿Qué creen ustedes que ocurre cuando nosotros vemos por un catalejo y les escuchamos? Solo hay una visión muy reducida del panorama. Exactamente. ¿Cómo es tu nombre? Manuel. Manuel, tal cual. Puedo ver más lejos, pero la apertura de lo que puedo ver es muy, 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 muy estrecha. Entonces, cuando nosotros nos quedamos en el sesgo de la visión de Catalejo, yo digo, bueno, en el 2035 puede ocurrir tal cosa, pero me estoy basando normalmente en una información muy precaria y en unos criterios de evaluación de esa información que son muy precarios. ¿Por qué? Porque el cerebro, por distintas razones que no vamos a explicar ahorita acá, bueno, a él le gusta estar en piloto automático, a él le gusta quedarse con lo conocido. Nosotros tenemos un proceso de atención que es selectivo, a veces miramos más cierta información que otra, y entonces hay toda una cantidad de datos que se nos pasan desapercibidos, ¿verdad? En otras palabras, nuestra manera de mirar a la realidad siempre es acotada. Entonces, anticipar futuros implica posicionarse en decir, ok, esta es la información que yo he tenido hasta ahora, estas son mis creencias, estos son mis paradigmas, pero necesito salir, ¿verdad?, de mis propias premisas para ver otras cosas y poder entonces anticipar el futuro de una manera más amplia, ¿no? ¿Y qué es lo que voy a buscar cuando salgo de mis creencias previas o de la información limitada que inicialmente tengo? ¿Qué es lo que voy a buscar? Voy a buscar qué está cambiando, cómo está cambiando lo que está cambiando, ¿verdad? ¿Qué implicaciones puede tener eso que está cambiando? Porque es a partir de allí que yo voy a poder entonces identificar, y entonces cuáles futuros alternativos pueden nacer de eso que está cambiando de cierta manera y que va a tener un cierto impacto, ¿verdad? Y me va también a mí permitir preguntarme y tener mayor claridad de cuál es el futuro que yo deseo construir. Por ejemplo, el mundo del trabajo está cambiando notablemente. ¿Producto de qué? De muchos factores, entre ellos la inteligencia artificial, ¿verdad? Entonces, cuando decimos allí qué es lo que está cambiando, están cambiando varias cosas. Está cambiando nuestra manera de trabajar, está cambiando la relación entre los seres humanos y la tecnología y las máquinas, ¿verdad? Están cambiando los entornos de trabajo, están cambiando nuestras prioridades, ¿verdad? Entonces, ¿cómo está cambiando? Mira, resulta que ahora tenemos unas tecnologías que nos permiten amplificar las habilidades humanas. Ese es el cómo está cambiando. ¿Qué impacto puede tener o qué implicaciones va a tener esto a futuro? Que definitivamente de aquí a 10 años o 20 años nuestros entornos de trabajo van a ser absolutamente distintos, para fortuna de todos ustedes los más jóvenes, a lo que son hasta ahora. O sea, la manera de entender el trabajo de aquí a 10 años va a ser dramáticamente diferente. Ya lo es, de hecho, de la pandemia para acá ya lo es, ¿ok? Entonces, de eso se trata, de nosotros poder ampliar nuestra base de información para, fíjense, no quedarnos solamente en este cono estrecho
que es ese futuro probable, que es el único que tendemos a identificar cuando nos quedamos solamente con la información preliminar que yo tengo, ¿verdad? Con esos paradigmas, con esos esquemas mentales o con esa información restringida que puedo manejar en determinado momento. Cuando yo empiezo a incorporar otra serie de elementos en mi análisis, vamos a ver si puedo hacer esto, okay, sin tumbar tarima ni nada, ¿no? Entonces, fíjense, si miramos al futuro solamente desde creencias previas y de información reducida, miren el único futuro que podemos identificar, el que llamamos el futuro probable. ¿Por qué nos parece probable? Porque nos estamos basando en lo que tenemos ahorita, en lo inmediato, ¿verdad? Pero quizás por un tema de la luz, fíjense, aquí en esta figura hay, no sé si las logran ver, hay como unas estrellitas chiquititas en amarillo, y si no las ven, crean en mi palabra, por ahí están esparcidas por toda la imagen, ¿verdad? Bueno, hay varias por allí. Ven que hay como unas flechas en verde también, ¿verdad? Y ven que hay unas flechas mayores. ¿Qué es eso? ¿Qué son esos punticos amarillos? ¿Qué son esas flechitas verdes y esas flechas más grandes? Esos son cambios que están ocurriendo, solo que son cambios de diferente magnitud, ¿verdad? Entonces, cuando yo empiezo a incluir en mi análisis esos cambios incipientes, esos cambios que están a mediano desarrollo o que llamamos que son adolescentes, o esos cambios que ya son profundos y de larga data, fíjense cómo se amplía el cono. Y ya yo puedo hablar de otro tipo de futuros. Ya me empiezan a aparecer futuros posibles, futuros plausibles, futuros deseados, ¿verdad? Incluso puedo pensar en futuros que en inglés se llaman preposterous, que parecen locos, que parecen impensables, ¿no? Y ustedes dirían, bueno, pero ¿para qué ponerse a pensar en todo ese tipo de futuros? Porque eso sacude nuestras telarañas mentales y es lo que nos lleva a identificar oportunidades, retos o desafíos que si nos quedamos solamente en la estrechez de nuestros esquemas mentales iniciales, nos van a pasar desapercibidos y allí pasa lo que nos pasó a muchos en la pandemia, y es que a muchos nos tomó de sorpresa la pandemia. Y hago una consulta rápida. ¿Quiénes de los que estamos acá sabíamos que venía una pandemia en el año 2020? ¿Quiénes de los que estamos acá sabíamos que venía una pandemia? Ok. Ok. Ustedes sabían que por lo menos 12 años antes del 2020 ya habían dos instituciones que habían anticipado una megapandemia. Una de ellas es el Institute for the Future, que es donde yo me formé. El Institute for the Future hizo en el año 2008 unos ejercicios de anticipación de futuros, de los cuales surgieron 5 escenarios. Uno de esos escenarios, fíjense cómo lo describía. Escuchen la descripción que voy a dar. De aquí a 10 años va a ocurrir una pandemia global que va a tener su origen en China por un virus que va a atacar el sistema respiratorio. Díganme miércoles, sí, tal cual. Díganme si eso no se parece igualito casi a lo que ocurrió. Ajá, Nostradamus, pues, pero Malena, si nos dijiste antes que no se puede predecir el futuro, en efecto ellos no predijeron el futuro. Ellos lo que hicieron fue analizar una información, darle sentido a esa información, alertar de que eso podía ocurrir, y ¿qué pasó? Que mucha gente no les prestó atención. Y entonces nos tomó por sorpresa la pandemia del 2020. ¿Qué pasó en el 2020? Que mucha gente empezó a llamar a los facilitadores del Institute for the Future que condujeron este ejercicio a decirle, está ocurriendo lo que ustedes plantearon en sus escenarios del año 2008. Bueno, eso se logra anticipar esas posibilidades cuando entonces uno empieza a introducir toda otra serie de elementos en el análisis. Para ir cerrando esta primera parte, fíjense, ¿dónde buscamos esa información que nosotros necesitamos para anticipar futuros? Hay que buscarla en distintos puntos, ¿no? Primero, hay que buscarlo a nivel macro. Yo tengo que ver qué está sucediendo a nivel global. Que más allá, si yo quiero hacer un ejercicio de anticipación de futuros para la Escuela de Estudios Internacionales,
Yo no me puedo quedar aquí viéndome el ombligo solamente en la Escuela de Estudios Internacionales. Yo tengo que irme a lo global. ¿Qué está pasando con el futuro de la educación? ¿Cómo está cambiando el mundo del aprendizaje? ¿Qué está ocurriendo en la industria, etcétera, etcétera? Me voy a lo global. Luego me vengo a mi nivel, al nivel de mi sector. Bueno, ¿qué está pasando a nivel educativo? ¿Qué está pasando en otras universidades, verdad? Pero tengo que ver también lo que está ocurriendo a nivel micro. ¿Qué está pasando dentro de mi escuela? ¿Qué está pasando en mis salones? ¿Qué cambios se están dando allí? Entonces yo tengo que buscar data, yo tengo que buscar esas variables que ya les vamos a dar nombre, ¿verdad? En distintos niveles. Pero además, muy importante, tengo que buscar distintos tipos de variables. Y aquí ustedes tienen una sigla que van a ver mucho en prospectiva, que es la sigla STEP. Ese acróstico STEP habla de que cuando buscamos data sobre el futuro, sobre esos cambios y elementos de continuidad que necesitamos para evaluar, miramos lo social, lo tecnológico, lo ecológico, lo económico, lo político, lo cultural, lo valorativo, etc. Y aquí me detengo. Atención con lo siguiente. Estamos en una era muy tecnológica y tendemos a creer que todos los grandes cambios que se van a producir a futuro van a venir de la tecnología. Y no necesariamente es así. Te voy a invitar a que anotes esta frase. Los cambios pueden venir de donde menos me lo esperen. Los cambios que van a afectar a tu industria, a tu comunidad, a tu país, a tu organización, a tu empresa, pueden venir de donde tú menos te lo esperes. Les podría dar un montón de ejemplos, pero por ejemplo, ahorita hay cambios que están afectando a las grandes industrias tecnológicas, entre ellas, por mencionarles, las industrias que manufacturan teléfonos móviles. Bueno, hay cambios que están dándose producto de situaciones que se están dando en lo social. Porque a fin de cuentas, todo cambio que nosotros analicemos, ¿en dónde tiene su origen? En nosotros los seres humanos. La inteligencia artificial existe porque vinieron unos extraterrestres y la lanzaron aquí en el planeta Tierra. No, vienen de que nosotros tomamos la decisión de que queríamos impulsar esa tecnología. Lo que está pasando a nivel climático viene de que la Tierra se molestó con todos nosotros y de repente dijo, yo voy a lanzar toda una cantidad de situaciones para molestar a esta gente. No, vienen de decisiones que nosotros tomamos como seres humanos. Entonces, todo cambio, ¿vale? En el fondo, siempre tiene su origen en la variable humana. Y finalmente, bueno, vamos a ponerle nombre a esos cambios con los que vamos a trabajar dentro de un rato cuando hagamos el ejercicio de exploración de escenarios, ¿no? Fíjense, 3 grandes tipos de cambios que nosotros necesitamos incorporar en nuestra mirada para anticipar el futuro. Al primer tipo de cambio lo llamamos drivers en inglés, fuerzas de cambio o megatendencias. Y atención, cuando hablamos de drivers, fuerzas o megatendencias, estamos hablando de procesos en el rigor de la palabra. Por lo tanto, estamos hablando de algo profundo que ya tiene una duración. Nosotros en prospectiva normalmente tomamos como referencia 10 años. Es un proceso que al menos tiene 10 años ocurriendo y que por lo tanto ya tiene una inercia. Y me va a marcar cambios a futuro, pero también elementos de continuidad, ¿ok? Entonces, un driver, una megatendencia o una fuerza de futuro es un proceso profundo de cambio que tiene al menos una década ocurriendo. Ejemplo perfecto, el cambio climático. De hecho, tiene más de una década ocurriendo, ¿ok? O el cambio demográfico que se está dando a nivel global. Ya vamos a ver varios drivers por ahí. Entonces, fíjense que lo estamos equiparando con las mareas. La imagen busca concitar la idea de la marea, porque la marea es un aspecto profundo del planeta. Yo puedo tener marea alta, puedo tener marea baja, pero siempre hay marea. Es una de las características de nuestro planeta producto de la acción de fuerzas gravitacionales, ¿verdad? Eso siempre está allí. ¿Eventualmente desaparecerían las mareas? Bueno, miren, si hay un cambio en el eje terrestre, la Tierra se sale de su órbita en algún momento, sí, o sea, pero fíjense que no es fácil que eso cambie, no es fácil que nosotros podamos contrarrestar una megatendencia o un driver, ¿ok? Luego tenemos lo que venía, digamos, equiparando a un cambio adolescente, y ahí están las
tendencias, que es lo que más escuchamos mencionar por allí cuando se habla de anticipación de futuro. ¿Han escuchado eso? Que hay una tendencia a tal cosa, una tendencia a tal otra, y cuidado con las tendencias. ¿Qué es una tendencia? Una tendencia es una propensión a que las cosas ocurran de cierta manera. Es una propensión a que las cosas se den de cierta manera. Pero las tendencias tienen una vida intermedia. Nosotros podemos hablar de una tendencia cuando vienen dándose 4 o 5 años, esa propensión a que las cosas ocurran de cierta manera. ¿Qué pasa con las tendencias? Que las tendencias son olas y las olas se pueden disipar. ¿Okay? Cuando tú vas a la playa y te vas a meter al mar, te ha pasado de repente que ves una ola inmensa que viene y tú dices, wow, me va a arrastrar, y de repente, les ha pasado que se les desarme la ola enfrente de ustedes y la ola va y viene, desaparece, ¿verdad? Bueno, las tendencias pueden desaparecer. Entonces, anota también esta frase que te voy a decir a continuación. Las tendencias no son el futuro. Las tendencias son el presente, es algo que tú estás observando en este momento y que lo vienes observando durante un cierto rango de tiempo. Malena, ¿y entonces para qué vamos a ver las tendencias? Porque las tendencias a nosotros nos dan información. Nos dan una información, ¿verdad? Yo me tengo que sumergir en esa ola para ver una información que ella me puede dar, ¿verdad? Entonces, finalmente tenemos el último tipo de cambio y la data el último tipo de data que nosotros necesitamos para hacer prospectiva, que se llama señales de cambio, señales de futuro. ¿Qué es una señal de cambio o una señal de futuro? Un cambio muy incipiente que apenas está en sus primeras etapas, en sus primeros estadios. Por eso lo llamo un cambio bebé, o es como una semillita que apenas acaba de germinar. ¿Qué pasa? Que al igual que las tendencias, puede desaparecer. Algo que ahorita ocurra, que digamos, wow, esto sí es diferente a lo que nosotros venimos observando, ¿verdad? Eso puede desaparecer. Puede desvanecerse o puede ser que las tendencias, que las señales se vayan haciendo cada vez más recurrentes y den origen a una tendencia. Les voy a poner un ejemplo de una señal de cambio. ¿Ustedes sabían que existe una computadora que combina chips de silicio con neuronas humanas? ¿Quiénes aquí sabían que existe una computadora que combina chips de silicio con neuronas humanas? Ok. Esa computadora fue lanzada este año en Australia. La desarrolló un laboratorio que se llama Cortical Labs. Y la computadora se llama CL1. CL por Cortical Labs. ¿Okay? Bueno, eso es una señal de cambio. Cuando ustedes ven eso, aquí yo voy a parafrasear a una querida amiga cuando se encuentra con algo que la sorprende. Ustedes ven eso y dicen, mi arma. ¿Qué es esto? Una computadora que tiene neuronas humanas. Bueno, eso existe. Eso puede que no progrese. Eso puede que no prospere y no lleguen a comercializarse en las dichosas Cortical Labs. Pero cuando surge, me está indicando algo que está cambiando. Está cambiando cómo estamos concibiendo la tecnología, donde incluso la propia tecnología va a integrar elementos humanos, ¿ok? Entonces, eso es una señal de cambio. Una señal de cambio puede ser una nueva tecnología, una nueva fase en una tecnología, un nuevo comportamiento que estamos observando en las personas, una nueva ley, algo que cuando lo vemos decimos, wow, esto es totalmente distinto a lo que yo estoy acostumbrado a ver. Entonces, ese conjunto de información es lo que nosotros reunimos para hacer prospectiva. Y fíjense, esto lo vamos a comentar en más detalle cuando hagamos el ejercicio, ¿verdad? Pero fíjense, ustedes van a tener esta imagen que reúne los 7 grandes drivers de cambio que en este momento están activos a nivel global. ¿Cuáles son esas 7 grandes fuerzas de cambio que tenemos activas? Una, la inseguridad y asimetría económica. Lo que ha venido pasando es que se han venido ensanchando las brechas económicas y allí entran otra serie de situaciones como la crisis global de alimentos, ¿verdad? El creciente descontento social. Luego tenemos el cambio demográfico tan importante que se está dando a nivel global con la llegada de la generación millennial y la generación Z,
que no es simplemente bueno, es que ustedes son más gente, no, es que ustedes vienen con un mindset, con una mentalidad. Y, por ejemplo, en las empresas donde ahorita están conviviendo 5 o 6 generaciones distintas, eso está siendo una verbena, pues un reto, porque son mindsets diferentes que están conviviendo allí. Luego tenemos todo lo que está pasando en el mundo de los negocios y el trabajo, ¿verdad? Está cambiando el concepto de los negocios. Antes los negocios eran puramente de orientación lucrativa. Ahorita se habla de negocios con propósito, ¿verdad? Está cambiando la manera en que trabajamos. No tengo que explicar el desarrollo tecnológico acelerado porque casi que nos arrastra todos los días, ¿verdad? No tengo que explicar el cambio climático, sabemos lo que está pasando allí. En la política, los nuevos autoritarismos, la crisis de la democracia, una crisis muy loca, por cierto, porque si ustedes preguntan a nivel global, la mayoría de la gente dice, me encanta la democracia, estoy en favor de la democracia, pero no me gustan estas democracias que tenemos, ¿no? Y la transformación del ecosistema social, que es una cosa interesantísima, porque ahora la relación entre empresas, sociedad civil, ONGs, ¿verdad? Y todo un conjunto de actores es diferente y eso está implicando, bueno, unas formas de acción allí muy distintas. Como les digo, esto es vital para hacer anticipación, pero es esencial también que nosotros miremos qué viene del pasado. Y para hablarles de eso, les dejo con mi querida colega, la profa Lucía Garnero, que nos va a colocar otros elementos sobre la mesa. ¿Te parece si la parte de los actores y los ejes temáticos los presento yo también o te lo paso de eso tú? A ver, muy buenos días. Muy contenta de estar hoy acá y compartir con ustedes en este ejercicio para co-crear espacios en la relación entre Venezuela y Alemania. Pues para mí es un privilegio estar con la maestra que hoy nos está facilitando digamos, todo lo que es la teoría y el trabajo intensivo en esta metodología de la prospectiva. Y bueno, agradecer muchísimo a la gente de Buena Pinta, a la Embajada de Alemania y por supuesto a nuestra escuela, la Escuela de Estudios Internacionales, por darnos esta oportunidad. Fíjense, cuando nosotros trabajamos el escenario, entonces tenemos... Sí. Cuando trabajamos en prospectiva, efectivamente, cuando tratamos de identificar el futuro, poder entender qué es lo que va a pasar en el futuro, aquí debemos contextualizar el análisis y partimos de un punto que a mí se me hace muy familiar, por supuesto, porque es mi área de trabajo dentro de las relaciones internacionales, que es la historia, ¿no? Es ver un poco hacia atrás, es ver ese pasado que en prospectiva puede tener distintos marcos temporales. Generalmente lo que se utilizan son 10 años. Dependiendo del tipo de análisis, eso se puede ajustar un poco más atrás, pero en esta línea de tiempo que nosotros tenemos acá, para tratar de entender cómo han sido las relaciones entre Venezuela y Alemania, imagínense, nosotros nos podemos ir muy, muy atrás en esos antecedentes. Para marcar algo muy puntual, apenas no existía todavía Venezuela, los alemanes jugaron un papel fundamental en el proceso de colonización, porque la primera capitulación que se da es la capitulación de los Welser, y son alemanes, que vienen al país y buscan, digamos, ese proceso de exploración, de reconocimiento del terreno, la búsqueda del famoso oro, ¿no? Ese dorado, la leyenda del dorado. Eso nos da un primer punto de acercamiento en nuestra historia con Alemania, que es muy estrecha en algunos periodos y en otros no tanto, pero que se ha mantenido y que esto es algo importante que debemos tener presente. En esos antecedentes, por allá en el siglo XVI, debemos decir que, bueno, pareciera que hay todo un transcurrir donde se mantuvo cierto contacto, ¿no? Pero cuando ya nos vamos después del proceso de independencia, cuando aparece Venezuela como Estado, durante el siglo XIX, hay que decir que los alemanes jugaron un papel fundamental a partir de 1830, incluso desde antes de que existieran como Estado, antes de que Alemania se unificara en el año de 1871, ya entre Venezuela y Alemania existían, entre principados alemanes, para ser más específicos, existían estrechas relaciones desde el punto de vista comercial. Las casas comerciales alemanas que se van a, digamos, a ubicar en el país, sobre todo a finales del siglo XIX y a lo largo del siglo XX, van a hacer presencia desde el siglo XIX.
Hay pero muy fructífero comercio en los principales puertos de Venezuela, como es La Guaira, Puerto Cabello, Maracaibo, y gracias a ese comercio se establecen colonias alemanas que empiezan, digamos, a estrechar o a vincularse con la sociedad venezolana con todas las tremendas diferencias culturales y hasta de lenguaje. Pero si nosotros debemos destacar algo de los alemanes que llegan a Venezuela y se establecen durante el siglo XIX, es la resiliencia. La increíble capacidad para adaptarse y perseverar, en todo lo que son sus proyectos. Les pongo un ejemplo. En el siglo XIX, gracias a la gestión de Agustín Codazzi, llega una colonia a Venezuela proveniente de Baden, en Alemania, y se establece. Esa es la famosa colonia Tovar, que por supuesto la mayoría, si no todos ustedes conocen. Pues la colonia Tovar tiene una historia muy particular, porque la que nosotros conocemos es la de ese lugar turístico espectacular que siempre vamos, visitamos, y que es una colonia muy pintoresca que está allá en el estado de Aragua. Pero resulta que inicialmente esa colonia no era eso. Inicialmente esa colonia venía a trabajar la tierra, y cuando llegaron los alemanes se encontraron con un proyecto muy distinto a lo que tenían. No encontraron nada prácticamente de lo que le había ofrecido el gobierno. Sin embargo, ¿qué hicieron? Se mantuvieron. Pudieron superar las dificultades tan adversas con las que se encontraron y establecieron esa población que hasta el sol de hoy pues es tan característica y es parte ya de nuestra idiosincrasia, si se quiere. Esos alemanes, entonces, vemos que siguen estando allí presentes dentro de lo que es esa perseverancia. Ya en el siglo XX hay una profunda transformación. Las casas comerciales alemanas siguen teniendo un papel importantísimo, además de muchos inversionistas alemanes que se establecen y comienzan a desarrollar áreas económicas claves. Por supuesto, esto va a tener hay un elemento importante acá que a mí en lo particular me toca mucho, y hay que decir que los alemanes construyen el ferrocarril más complejo, extenso, que se construyó en Venezuela, que es el Gran Ferrocarril de Venezuela, y que fue un ejemplo desde el punto de vista de la tecnología y la ingeniería que unió Caracas con Valencia, las dos principales ciudades del país. Esta relación, si se quiere, va a cambiar un poco después de la Primera Guerra Mundial por las dificultades que enfrenta Alemania, evidentemente. Ese periodo de entreguerras, después la Segunda Guerra Mundial, para nadie es ajeno lo que sucede durante la Segunda Guerra y lo que va a significar también, digamos, para las comunidades alemanas establecidas en el país, ese cambio en la posición de Alemania en el mundo. El periodo de Guerra Fría nos habla de una Alemania dividida, donde Venezuela, si bien mantiene relaciones con ambas Alemanias, digamos que tiene siempre una tendencia a ser más cercana a la Alemania federal. Este proceso se va a superar una vez que se produce la reunificación en el año entre el 89 y el 91, ese proceso de reunificación alemán del que se cumplieron 35 años recientemente, y que nos va a mostrar como tal un vínculo que se va a transformar, que no desaparece, que a pesar de las adversidades se mantiene con esa resiliencia que lo caracteriza. Allí nos ubicamos ya, digamos, en la etapa de la década de los 90, en esos 90 de expansión, de globalización, donde esa reunificación también va a significar una mayor aproximación a Venezuela, rescatando quizás muchos vínculos y retomando una política de consolidación de la presencia alemana en el país desde diferentes puntos de vista. Digamos que esto se mantiene de esta forma, este proceso sigue, hasta que llegue el año de 1999, cuando las transformaciones políticas de nuestro país van a marcar una diferencia importante en las relaciones entre Venezuela y Alemania. Fíjense, entre el 99 y el 2012 nosotros podemos caracterizar este periodo muy puntualmente como de cambio progresivo. ¿Por qué cambio progresivo? Porque no hay un patrón claro. Los acontecimientos que se van dando en Venezuela también van modificando las características de la relación con Alemania. Sin embargo, hay una presencia constante desde el punto de vista sobre todo cultural, con una acción constante desde el punto de vista social, por supuesto con elementos económicos que hay que destacar y claro, la mirada política de los alemanes en cuanto a lo que está pasando en Venezuela. Entre el año 2012 y 2019, esta transformación, digamos, se va a agudizar. ¿Por qué se va a agudizar? Precisamente por las profundas transformaciones que sufre la política venezolana y que sufre el país. Digamos que hay cuestionamientos constantes acerca de lo que pudiera ser, desde el punto de vista alemán, el deterioro de la democracia en Venezuela. Y hay señalamientos constantes respecto a
la vigilancia en cuanto a la transparencia de las elecciones, el respeto a los derechos humanos y algunos elementos del contexto político. Sin embargo, la relación se mantiene. La presencia de Alemania es constante en diferentes organizaciones. En el año 2019 vemos el punto crítico. Las elecciones presidenciales del año 2018 van a significar un quiebre, porque cuando llega el año 2019 y se debe reconocer o no el nuevo gobierno del presidente Maduro, Alemania decide no reconocer y por el contrario, reconocer el gobierno interino de Juan Guaidó. Y eso marca un punto muy álgido de ruptura en las relaciones, ese punto de inflexión que lleva incluso a la expulsión del embajador alemán del país. Y, por supuesto, todo un distanciamiento que va a ocurrir entre marzo del 2019, hasta aproximadamente junio, julio de ese mismo año, cuando las relaciones comienzan a normalizarse. A normalizarse entre comillas, ¿por qué? Porque desde este momento se ha mantenido la postura firme de Alemania, que ya venía dándose entre el 2013 y el 2018, caracterizado por las sanciones europeas. Solo que esas sanciones ahora se llevan a un nivel mayor. Esa política que se va a desarrollar, digamos, ya marcada por el multilateralismo, desde lo que es la óptica de la Unión Europea, y se va a enfocar más a la ayuda humanitaria y, digamos, ese cuestionamiento constante de la situación venezolana desde el punto de vista político en defensa de la democracia. Esos 4 años transcurridos en ese periodo van a significar entonces una constante presencia de Alemania, pero más desde una visión crítica hacia lo que pasa en Venezuela, incluso hasta de confrontación en algunos momentos, aunque las relaciones se mantengan. El año 2024 es un año nuevamente crítico por una nueva elección presidencial en el país, muy cuestionada, el julio de este año, el 28 de julio para ser más preciso, donde, bueno, Alemania también expresa su preocupación junto con el resto de la Unión Europea y con unos cuantos países que también manifiestan, digamos, su mismo punto de vista y que deja las relaciones, si bien, digamos, en una situación de estabilidad, entre comillas, en una vigilancia constante, en una incertidumbre respecto a lo que es la crítica constante por parte de Alemania y, digamos, la reticencia de parte del gobierno nacional a esa crítica. Entonces, esta es un poco la reconstrucción de lo que ha sido la relación entre Alemania y Venezuela desde muy atrás hasta la actualidad, haciendo énfasis, por supuesto, en los últimos 20 años. Ahora, yo les quiero preguntar a ustedes, ¿qué otro elemento histórico, político, social ven ustedes en esta línea o que no está en esta línea y que quisieran acotar o que quisieran resaltar? ¿Qué elementos ven de esta relación? ¿Cómo la caracterizarían? En cualquiera de estos periodos que estamos trabajando o haciendo, digamos, un barrido general de ella. Bueno, lo que yo podría comentar, que fue lo que comentó usted, que Alemania se mantiene, o sea, no rompe relaciones con Venezuela, sino que es como estaba comentando, es una tendencia continua, o una fuerza continua, resiliente, porque son resilientes en el país, o sea, independientemente de lo que esté sucediendo, ellos se mantienen acá. Sí. ¿Qué más podemos ver? ¿Qué más se les ocurre en esa línea? Puede caracterizar esa relación, por allá. Creo que es un poco como que el interés que pueda tener, o sea, yo lo veo así, porque está la presencia de Alemania, es constante, pero también es constante la ayuda y la necesidad de formar nuevas personas y que esas personas tengan más posibilidades, ya sea en Alemania o en el crecimiento dentro del país. Entonces, siento que Alemania tiene un gran interés en la formación de la sociedad venezolana, tanto para quedarse y ayudar al país como la posibilidad, siempre abre las posibilidades de un desarrollo en Alemania. O sea, podríamos decir que no es una presencia pasiva, es una presencia activa. Sí, correcto. Ok, entonces resiliente, una presencia activa. ¿Qué más podríamos ver en esas relaciones? Sobre todo en los últimos años. Por allá, profesora Morali. Yo creo que se mantiene manifiesto un tipo de interés que bien sabrán explicar las expertas de esa
categorización a la cual corresponde ese interés y que se puede ver en un ámbito que pareciera subyacente, pero que tiene un impacto, una incidencia significativa, porque al tener ese antecedente de tal magnitud y tener una evidente presencia como un colegio alemán en Venezuela que tiene 131 años, con unas relaciones diplomáticas que tuvieron un corte y una renovación de autoridades con presentación de cartas credenciales con un nuevo embajador, aunque esta semana estamos nuevamente en un cambio de marea, es como señal. un abanico de incidencia que se abre con el Villay Institute, con la Fundación Humboldt, con el colegio y con saber que la embajada sigue presente. Hay un interés de parte de Alemania. Así lo ven ustedes. ¿Vale? Un interés constante, se ha mantenido. ¿Qué más tenemos por allá? Bueno, pienso que Alemania es un país muy dado al diálogo, busca maneras de mantener las relaciones más pacíficas posibles actualmente. Y su presencia activa es más hacia lo cultural y lo educativo. Totalmente. No es tan casi en cuanto a la política, sino en cuanto al aporte y el intercambio cultural. Excelente. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Eso es excelente. A ver, porque caracteriza la acción de Alemania en el país. ¿Cuál es ese interés? Ese interés presente que mencionaba anteriormente Moralí, entonces ahora lo caracterizamos. Un interés que va hacia más la presencia cultural, la presencia, digamos, esa acción social, incluso. Profesora Mobilia. Desde la Escuela de Estudios Internacionales lo podemos ver, eso puede ser una señal. La presencia que tienen organizaciones como la Fundación Friedrich Ebert y su preocupación en buena medida sobre un aspecto que mencionaba la profesora Malena y que es uno de los drivers o tendencias, la crisis de la democracia, cómo hay un interés precisamente porque dentro de las casas de estudios se reflexiones sobre estos temas. De la misma manera, la Fundación Konrad Adenauer y su intención de fomentar, también lo vimos en la escuela, lo que son la comprensión sobre la cooperación internacional y su relevancia para futuros licenciados en la escuela. O sea, ¿qué nos dice eso? Que tenemos organizaciones alemanas que tienen presencia en el país, en instituciones de educación superior y que están profundamente vinculadas con el acontecer y el día a día. Y un breve comentario, no podemos dejar de lado la Cámara Venezolano-Alemana. Eso viene ahorita. Ahorita vamos a ver los actores. No. Pero ¿cómo, profesora, cómo usted entonces sintetizaría esa apreciación de las relaciones entre Venezuela y Alemania? Unas relaciones amplias, o sea, de larga trayectoria y que vistas pueden comprender desde diversas aristas. Desde el punto de vista económico, dentro de lo económico, lo empresarial, que es muy importante, desde el punto de vista también educativo y de formación. En la actualidad está más presente que nunca. O sea, son heterogéneas también. Son relaciones heterogéneas. Entonces, fíjense que tenemos unas cuantas características. ¿Alguien más? Profesor Urbina. Buenos días. Yo aportaría, en función de lo que vienen comentando, que también son multiniveles. No solo el tema es multitema, sino con toda esta contextualización se ven diferentes niveles y creo que es interesante a los fines de la profundización que se puede hacer. Excelente. Entonces, recopilando, por allá, profesora Jonis. Sí, hay algo también, porque no solamente desde la Escuela de Estudios Internacionales, también desde la Escuela de Idiomas Modernos. Uno de los idiomas que se enseña tanto para licenciaturas en idiomas como traducción e interpretación es el alemán. Total. De manera que, y eso se ha mantenido por más de, creo que son 40 años, en la cual ha habido no solamente una colaboración institucional, sino que hay una comunidad de profesores, docentes que participan en ese intercambio, pero que también garantizan la comunicación entre ese idioma y la comunidad alemana o de venezolanos que van hacia Alemania, etc. Eso también. Entonces tenemos la resiliencia, tenemos la diversidad, ¿no?, de todo lo que es, digamos, la relación entre Venezuela y Alemania, la presencia constante
un interés constante que sobre todo se dirige a lo cultural, a lo educativo, y por supuesto a lo económico, que son las diferentes aristas de esto. Se me pasaba, el último era el multinivel, el profesor Maiger. Entonces, en líneas generales, perdón, Lucía, adelante, incluso profesor. también desde el punto de vista ambiental y de exploración, bueno, los grandes exploradores alemanes desde Humboldt que hemos tenido en Venezuela, eso ha sido uno de los aspectos que además les llama más la atención de un país como Venezuela por su diversidad biológica. Aquí voy a hacer un inciso rapidito, justamente en función del gran ferrocarril. Aquí hay, digamos, un aporte alemán tremendo, algo totalmente novedoso, porque no se veía en Venezuela. A finales del siglo XIX, los alemanes, cuando construyen el ferrocarril, que es, por supuesto, una actividad transformadora del paisaje de manera dramática, ellos introducen también todo lo que es la economía, o mejor dicho, todo lo que era la actividad conservacionista a raíz de la recuperación de los espacios a los que de una u otra manera afectaba el ferrocarril. Los alemanes, cuando construyen las estaciones, al lado de las estaciones también hacen toda una reforestación, introducen nuevas plantas y demás, y fundan parques en cada uno de esos espacios. Y la mayoría de esos parques también le dan una dimensión científica porque los utilizan como centros de estudio. Entonces eso es fundamental, y eso tiene más de 100 años. Y fueron los alemanes los que lo introdujeron porque ya era una tendencia en Alemania en la segunda mitad del siglo XIX debido a la contaminación que había producido la segunda revolución industrial, ¿no? Y toda la afectación del paisaje. Entonces, efectivamente, profesora, hay que hacer énfasis en esto. Profesora Mirna. También hay una evidencia que no estará como Humboldt y demás, en el área de La Guaira, etcétera, un llamado doctor Canucci. Sí. Claro, tuvo sí. también una trascendencia desde el punto de vista de la medicina, desde el punto de vista de la naturalidad, que forma parte de algunas de estas rutas culturales que se hacen para los que quieren conocer todo ese espectro que es tan cercano, pero a veces no posible, que es el arte. Sí. Bueno, ya teniendo claro, digamos, cuáles son las principales características de esa relación desde el punto de vista histórico, veamos el mapa de actores. Por eso les decía que se esperara un momentico, porque ya íbamos a reconstruir propiamente cuáles son, digamos, todos esos agentes involucrados en la relación entre Venezuela y Alemania que podemos identificar desde acá en este momento. Ok. Creo que no tenemos Sí. ¿Lo tenemos? Bueno, pero podemos irlos comentando. Ya les vamos a colocar Ya le vamos a ubicar la lámina. Fíjense, acá tenemos una serie de actores muy importantes que hacen presencia en el país, que las podemos de una u otra manera identificar entre todos los que hemos tenido algún tipo de relación con ellos. Acá se habló hace un ratito de la Fundación Konrad Adenauer. Se habló del Colegio Humboldt, ¿sí? Hablamos de la fundación, profesora. Friedrich Ebert. La Friedrich Ebert. Hablamos de la DAS, ¿sí? Hablamos de la Cámara Venezolana Alemana. Hablamos del Banco Alemán que está presente en el país. En el Gates Institute, por supuesto. Hablamos de otra serie de organizaciones que se encargan de trabajar áreas fundamentales, como es, por ejemplo, la política, la promoción de valores políticos y otros, bueno, que están dentro de lo que es la línea de promoción de intereses del Estado alemán en este momento y que, bueno, que son una tradición, ¿no? Ya desde muchos años ya operando en Venezuela. Otros del corte más cultural educativo, como algunos de los que acabamos de mencionar, otros que tienen intereses, por supuesto, económicos, otros que van orientados a lo que es el trabajo hacia el medio ambiente, la preservación, el desarrollo sostenible, que es uno de los puntos más importantes de los que los alemanes como tal promueven en el exterior. Y en el caso de Venezuela, por supuesto, es fundamental porque Venezuela es un país petrolero. Y al ser un país petrolero hay un interés particular en promover, por ejemplo, la transición energética. Este mapa de actores, que esperamos recuperarlo ahorita y que ustedes lo puedan ver de una manera más completa, bueno, Cáritas también, la Cáritas germana, entre muchos otros. La Cámara Venezolana Alemana. Fíjense que manifiesta la diversidad de intereses que pueda tener Alemania en Venezuela.
que van desde lo económico, lo político, lo cultural, lo social, porque hay organizaciones que se caracterizan justamente por trabajar áreas como pobreza, desigualdad, género, por supuesto. Y ya vamos pero es que la tecnología, los alemanes, lo que es la transformación y el conocimiento, la economía del conocimiento, que es uno de los ejes temáticos que ya vamos a ver, es fundamental nosotros poder entenderlo dentro de ese proceso también de desarrollo sostenible. Ellos lo vinculan. No hay manera de que lo mantengan separado. O sea, una cosa va relacionada con la otra y las fundaciones así, o las fundaciones, los institutos, las ONG presentes en Venezuela, lo promueven de esa manera. También, por supuesto, está el famoso instituto alemán que se encarga de promover todo lo que es la cultura en el país y el proceso de educación y aprendizaje. ¿Tenemos todavía más factores? ¿No los tenemos? ¿No? ¿Completo? Sí, ya lo vamos a proyectar. Ahora, de todos los que hemos mencionado, ¿qué opinión tienen ustedes? ¿Qué creen ustedes que caracteriza este corte de actores? ¿Y quién falta? ¿Quién podría faltar allí? ¿Qué actor podría estar vinculado a las relaciones estrechas entre Venezuela y Alemania o aquellas que de repente no puedan ser tan estrechas pero que están presentes? Que no hemos mencionado y que ustedes consideran pueden estar presentes. ¿Cuál? Los gobiernos que han pasado, tanto de ellos como de los lapsos de esta relación. Gobiernos de Estado. Ah, por supuesto, los gobiernos alemanes que se han sucedido uno tras otro, que no han sido muchos, pero bueno, Margarita, de nuestra canciller hasta ahora, hasta el nuevo gobierno. Además del gobierno alemán, ¿qué otro podemos ver? La Unión Europea. Organismos oficiales, ¿no? Que se hacen presentes en el país. ¿Qué otro? ¿Conocen? ¿No conocen? ¿Se les hace fácil identificarlos o no? Empresas alemanas, ¿empresas como cuáles? Siemens, ¿cuál otra? Volkswagen, Bayer tiene toda la tradición del mundo en Venezuela. Es difícil decir que incluso es complicado decir que es una empresa alemana con toda la tradición que tiene en el país. Pero sí, efectivamente, tiene un origen alemán. Muchos de los laboratorios farmacéuticos son de origen alemán. Una larga data. Okay, listo. ¿Ya lo tenemos? Sí. Muchas gracias. Se había perdido en la vía entre Alemania y Venezuela. En la carretera. Sí. A la colonia. Pero no va a poder aquí colocarle el... ¿Sí están todos? Ajá. Ahí está. O darle... ahí está. Bueno, dejarla... Vamos a pasar. Exacto. Observen la disposición de los actores en la lámina. Y díganme qué ven ustedes en esa disposición. ¿Qué caracteriza, digamos, ese esquema? En la forma en que están de una u otra manera organizados. Me voy a quitar para que lo puedan ver mejor. Nucleado. ¿Ven algo en particular? Ahí está. Pareciera que todos derivan o responden directamente al gobierno federal. Ajá, muy importante ese detalle. O sea, que están alineados con el gobierno, con la política del gobierno. Esa es una de las principales características de las relaciones entre Venezuela y Alemania. No vamos a encontrar actores que andan por allí díscolos haciendo algo distinto, no. Los actores están alineados con una política, hay una coherencia. A ver, por acá. Creo que están agrupados dependiendo de del lado donde está la fundación Konrad Adenauer y Cáritas. Creo que se pueden encontrar todas aquellas instituciones enfocadas a la educación, a la integración social. En el centro está, por supuesto, el gobierno alemán, que tiene que ver con política, integración institucional. Y del lado derecho está verdad, o sea, todo lo que tiene que ver con migraciones y cuestiones laborales. ¿Algún actor que falte? Muy bien. ¿Algún actor que ustedes consideran debe estar allí y no está? ¿No? A ver, profesora Móvil. Lo que pasa, bueno, por temas familiares, es una organización ABAS, es una organización que hace de apoyo
a personas con dificultades económicas y a través de financiamiento privado y público se organizan programas de apoyo y de seguimiento para potenciar la educación y lograr la superación de las dificultades. Podríamos decir que estos actores se han mantenido así desde hace bastante tiempo, incluso el periodo de Angela Merkel, todo esto, el nuevo gobierno, todos siguen estando allí presentes. Más de 50 años. Sí, señor. Ahora, una vez que ya tenemos claro, o más o menos claro, porque siempre pueden surgir nuevos actores que no los estemos viendo, veamos entonces cuáles son los principales ejes de trabajo, nuestros principales temas de trabajo. Si ustedes ven algún otro, nos los dicen. Si creen que el orden debería ser distinto, también. Pero vamos a presentarlos de esta manera. Democracia, gobernanza y derechos humanos. Este es el tema que nosotros hemos privilegiado como el más importante en las relaciones. Pero si ustedes tienen un enfoque diferente, es importante que lo hagan saber, sobre todo en los ejercicios que vamos a llevar a cabo. Diplomacia pública, cultura e imaginarios. El tema de la identidad es muy importante en el caso de Alemania. Energía, transición energética y sostenibilidad. Parte del desarrollo. Educación y economía del conocimiento. Cooperación humanitaria y migraciones. Comercio e inversión responsable. Y multilateralismo, con todo lo que implica el multilateralismo, claro está. ¿Qué tema creen ustedes que está ausente? ¿Hay alguno que esté ausente o hay alguno que no debería estar y está? ¿Que no lo consideren relevante? Migración. Seguridad. ¿Seguridad? ¿Cómo? Finanzas sostenibles. Okay. Tal vez el eje económico, que es el tercero, lo podríamos allí encontrar, identificar. Sin embargo, interesante la puntualización. La puntualización, como algo distinguirlo del resto, ¿no? No englobarlo, sino verlo como algo puntual. Okay. Seguridad, ¿por qué, profesora Móvil? No solamente por el tema, digamos, tradicional de la estabilidad, sino que estaba pensando en temas, por ejemplo, de ciberseguridad. Ajá. Ok, tecnología. Tecnología, pero se puede vincular con tecnología. ¿Sí? Okay. ¿Algún otro tema que ustedes vean relevante en la relación? ¿Por allá? El tema de salud. Salud. Interesante. Falta la parte de cooperación entre los sistemas de salud, la ayuda humanitaria a nivel de la Europa. Algunos temas están inmersos en los grandes temas que hemos identificado, en los grandes ejes. Pero efectivamente es importante ver cómo lo perciben ustedes, porque a lo mejor nosotros lo estamos englobando y resulta que es algo puntual que se debe trabajar por separado o de manera específica. ¿Algo más que debemos evaluar acá? ¿No creen que esos son todos los temas? ¿Por allá? O sea, todos podemos ampliar mucho, pero creo que estos son así como el punto de un paraguas o de múltiples paraguas que pueden atender varias cosas. Sí, exacto, un poco la idea. Que no están separados, porque hay correcto. Entre lo humanitario y lo educativo. Sí. Sí, son transversales algunos de ellos, sí. Podemos seguirle metiendo el asunto, pero creo que hay que comprimir para establecer las áreas, creo que engloban bastante bien. Esos detalles salen en el ejercicio precisamente. A medida que nosotros podamos llevar a cabo ese ejercicio de prospectiva, entonces podemos identificar con mayor interés algunos puntos que quizás no están señalados o no están específicos acá. Es un poco esa la idea. Yo tenía una apreciación y es que considero que Alemania, los temas de género y eso son bastante importantes. Y aunque podrían verse en alguna de esos puntos, siento que es imprescindible para la época en la que estamos hacer un inciso y destacarlo. Porque primero ya aquí hablamos de temas de géneros y en Alemania eso es un tema bastante importante. Muy bien. Sí, totalmente, de acuerdo. Este es precisamente el ejercicio, ver qué ven ustedes que nosotros no veamos. Porque allí así es que se construye el futuro.
Sé que se construye, que se puede ver desde ahorita. Ahora, bueno, le doy regreso la palabra a nuestra estimada Malena, Sí, nuestra experta. Y no te vayas muy lejos, fíjense. Vamos a ir ya al ejercicio. Qué bueno, fíjense, que hagan estas puntualizaciones porque, como decía Mirna, son unos temas muy genéricos y muy amplios, pero cuando ustedes vayan a hacer la conversación ahorita, a la hora de elaborar los escenarios, bueno, entonces podemos poner el foco en el género o en las finanzas sostenibles, ¿verdad? En función de una información que ustedes van a tener para trabajar, ¿ok? Vamos a pasar a la parte práctica de construir unos escenarios de manera muy sencilla, es decir, vamos a hacer casi que una experiencia beta, para que nos quedemos con, oye, ¿qué necesito manejar yo cuando voy a construir escenarios? Y para este ejercicio, fíjense, vamos a colocar como unas reglas de juego para la realización del ejercicio. Ustedes van a estar trabajando en equipos, vamos a hacer 5 equipos en la mañana de hoy. Y fíjense, como el futuro no lo podemos predecir y ninguno de nosotros sabe exactamente qué va a ocurrir, ¿verdad? Aquí todas las apreciaciones son válidas. Cuando ustedes tengan su conversación, no se trata de que lleguen a un consenso, no se trata de que descubran cuál es la respuesta correcta porque eso no existe. Se trata de qué evalúan ustedes con base en una información que nosotros les vamos a aportar. Entonces, cuando vayan a responder anotar unas cosas que les vamos a invitar a escribir, etcétera, etcétera, plantearse unas preguntas, todo lo que surja en el equipo, regístrenlo, vamos a hacer el registro de esas apreciaciones en post-its, ¿ok? Lo otro, el ejercicio de hacer prospectiva es un deporte de equipo, por eso lo vamos a hacer con varias personas. ¿Por qué? Porque lo que a uno se le pasa, el otro lo repasa. Como ninguno de nosotros tiene la visión absoluta de lo que va a ocurrir, simplemente lo que vamos a hacer es reunir perspectivas. Comprenderán que vamos a hacer un ejercicio que es limitado en el tiempo, que por supuesto cualquiera de estos 3 ejercicios que vamos a hacer le podríamos dedicar incluso días, pero lo que queremos es que ustedes se queden con el mindset de cómo se hace eso, ¿vale? Y lo otro, cuando vayamos a los comentarios, muy importante, como tenemos un tiempo muy justo, vamos a hacer nuestros comentarios lo más puntuales y directos posibles. Y de hecho, si alguna persona ya hizo un comentario, bueno, añadir cosas diferentes para que podamos hacer uso óptimo del tiempo, ¿no? Solo 10 minutos para los comentarios. Sí, tal cual. Entonces, fíjense, vamos a pasar a la siguiente para definir qué es un escenario, ¿no? Y un escenario no es otra cosa que una historia que nosotros construimos acerca del futuro, pero no es un cuento de que, mira, a mí me provocó tal cosa, no. O sea, yo esa historia la voy a construir sobre la base de una información que yo voy a evaluar. Y una característica, o varias características fundamentales de los escenarios. Primero, los escenarios no buscan predecir el futuro porque ya dijimos que eso no es posible. Quien le diga a usted que predice el futuro, insisto, puede ser un tarotista o alguien que está en otro tipo de ciencias ocultas, pero no en la ciencia o en la disciplina de la prospectiva. Lo otro, los escenarios por condición básica deben ser verosímiles. ¿Qué significa que son verosímiles? Que son creíbles. ¿Y qué los hace creíbles? Que tienen un fundamento. Entonces tienen un fundamento en que venimos viendo una historia con unos actores, con unas continuidades, con unos cambios, ¿verdad? Tienen fundamento en que estamos evaluando unas megatendencias, unas tendencias y unas señales de cambio, ¿verdad? Y finalmente buscan ser provocadores, sacarnos del pensamiento habitual, llevarnos a abrigar perspectivas que habitualmente no abrigamos. Incluso, les confieso que en prospectiva a veces se construyen escenarios que pueden rayar en lo ridículo, pero eso cumple una función provocadora, que es llevarnos a pensar de maneras distintas, ¿ok? Entonces nosotros hoy vamos a trabajar con 3 tipos de escenarios, y fíjense, hay N.000 metodologías para elaborar escenarios. Obviamente, en el espacio de 1 hora no las podemos cubrir todas, ¿no? Pero nosotros vamos a trabajar hoy de manera muy sencilla con 3 tipos de escenarios, ¿no? Y fíjense lo que pasa con el futuro. El futuro quiere que nos acerquemos a él. Y yo les voy a invitar a que se acerquen aquí a la pantalla. Vamos a acercarnos todos a la pantalla, por favor. Además, ya tenemos mucho tiempo sentados. Vénganse para acá. Vamos a empezar a mover la energía corporal. Acérquense por acá, cuidado con los cables. Vamos a ver los futuros que nos están pidiendo atención. Vamos a trabajar con 3 tipos de escenarios. Acérquense con toda confianza.
Como dice mi hermana siempre, yo me bañé y me perfumé para ustedes, se pueden acercar. Ok. Entonces, fíjense, vamos a construir todos en grupos 3 tipos de escenarios. Un escenario de un futuro probable, un escenario de un futuro posible y un escenario del futuro deseado. Cada uno de ellos se basa en unos elementos diferentes. Cuando nosotros pensamos en un futuro probable, ¿qué es lo que vamos a buscar? ¿Qué es lo que nos parece más probable que ocurra en función de lo que existe actualmente? Es decir, si no cambian mucho las cosas de aquí a 5 años o de aquí a 10 años, ¿qué puede pasar en esa relación bilateral Alemania-Venezuela? Entonces, fíjense como la pregunta central. ¿Qué es lo más probable, qué es lo que más probablemente pasará si nada importante cambia? ¿Okay? Si se mantienen las cosas. Fíjense que es un escenario que rescata mucho el elemento de la continuidad. Se basa más en la continuidad de la relación que en lo que pudiera cambiar. Entonces nos ubicamos en megatendencias, los patrones históricos de esa relación, esa inercia que viene del pasado, los actores que han predominado hasta ahora en ese vínculo bilateral. Luego de allí vamos a saltar al futuro posible. Ya estamos yéndonos más allá de lo probable. Y aquí empezamos a ver qué cosas pueden cambiar. Y para hacer ese ejercicio de mirar qué puede cambiar, vamos a trabajar con algo que se llama en prospectiva incertidumbres críticas. Una incertidumbre crítica es como decirles un elemento que afecta a esa relación que no sabemos cómo va a cambiar. Por ejemplo, una gran incertidumbre crítica que afecta a la relación de Venezuela con cualquier país es si se va a producir un proceso de mayor democratización o no en el país, si va a haber un proceso de cambio político o no en el país. Y yo tengo 2 polos, no, se mantiene lo que está ocurriendo actualmente o sí cambia. Entonces, bueno, nos vamos a ir a ese polo de cambio, en ese momento de, bueno, si cambia esta incertidumbre crítica, cómo eso pudiera influir en que se den unas oportunidades, unos desafíos, cosas distintas en esa relación. Entonces allí vamos a tener que mirar incertidumbres críticas. Cuando hacemos prospectiva, digamos, con más tiempo podemos mirar lo que se llaman wildcards o cisnes negros, esas cosas que no nos esperamos, lo que está emergiendo desde el punto de vista de tendencias o señales, ¿verdad? Cómo empiezan a introducirse otros actores en este asunto. Y luego vamos a ir a un tipo de futuro totalmente distinto, que es el futuro deseado. ¿Qué es lo que nosotros queremos para ese vínculo? No es propiamente la carta al niño Jesús, digamos, pero sí nos lleva a conectarnos con lo aspiracional. ¿Y por qué no es propiamente la carta al niño Jesús? Porque, bueno, también dentro de un criterio de realidad de que el mundo funciona de unas ciertas maneras, yo lo que voy a hacer es aquí ver lo que yo quiero y contrastarlo con lo que parece posible también, en función de que hay unas tendencias, unas megatendencias y unas señales que se están dando. ¿Me expliqué con las características, grosso modo, de los 3 escenarios? Ok, entonces fíjense cómo vamos a hacer este ejercicio. Dicen por allí que varietatum gustum esse. ¿Conocen esa expresión? En la variedad está el gusto, muy bien. Entonces, yo les voy a invitar a todos ustedes a que nos numeremos del 1 al 5, empezando con Iván por acá. 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 2, Manuel. 3. 2 tú. 3. 2 tú y tú 3, ¿no? Ok. 4, 5, 1, 2, 3. Ok. Como dirían por allí, cada oveja con su pareja. Los 1 juntos, los 2 juntos, los 3 juntos, los 4 juntos y los 5 juntos. Vamos a juntarnos con...
por acá, acérquense por acá un poquito. Que vénganse por acá. Vamos a ver qué surgió acá. ¿Qué cosas surgieron? Allá. Ok. Sí, total. Ok. Fíjense, por eso es que esto es trabajo en equipo. Vamos a ver toda la cantidad de cosas que ustedes identificaron que consideran que marcan lo probable en las relaciones entre Alemania y Venezuela. Si el gobierno de Nicolás Maduro se mantiene en el poder, creo que se estrecharán los lazos a nivel sostenible relacionado con el cambio climático. Es decir, ven en lo probable que se estrechen lazos en el tema de cambio climático, ¿verdad? Por acá conocen, teniendo en cuenta que no se produce un cambio sustancial en el país, puede continuar la cooperación en educación y formación. ¿Ve? Eso es pensar en la continuidad. Muy bien. Se mantendrá la cohesión social dentro de la relación bilateral. Además, si no cambian aspectos políticos, la relación podría mejorar. Sí, aunque no cambie sustancialmente los elementos de fondo, es una relación que da espacio para la mejora. Históricamente Alemania ha sido partícipe del crecimiento y avance económico en Venezuela. Ese interés no cambiará en los próximos años debido a la percepción de Venezuela como un aliado con una gran potencia económica. Entonces abrimos espacios de interés económico importante. ¿Qué nos dicen por allá, Lucía? Esfuerzo por la cohesión social con el Goethe Institute y el ABAS, buscando la integración. Muy bien, ¿verdad? Gente con el conocimiento, la educación y la cultura, básicamente. Exactamente. Fíjense, esto también es un elemento de continuidad. Pudiera haber mayor aislamiento en lo económico, aumento de brechas económicas, lo que permite lo que permitiría el fortalecimiento de la cooperación cultural y educativa. ¿Quieres leer algunos de estos? No sé. Mantenimiento de las instituciones educativas. Fíjense que esto se repite. Sigue presente. Diversificación de las culturas en Venezuela con apoyo de instituciones culturales y educativas. Crecimiento del interés de la sociedad joven venezolana en la participación y toma de oportunidades proporcionadas por intercambio sociocultural Alemania-Venezuela. Crecimiento tecnológico con ayuda de las instituciones. Diversificación de la economía y medios de producción con interés en la sostenibilidad y proyectos sociales. Es decir, que puede diversificarse, pero como parte de un apoyo económico que ya viene entre los dos países. Esas son las tendencias que utilizamos. Ok, ajá. Estas no. Ok, estas no las veamos. Muy bien. ¿Por acá qué nos dicen, Lucía? Continuidad y reforzamiento de la identidad cultural con actores dentro de la sociedad. Un ejemplo, Katy Candler-Ten. ¿Sí? Katy Kanzler, la chica de la Corona de Hogar. Muy bien. Acá. Alemania va a continuar captando talento venezolano. Muy bien. Alemania continuará el apoyo de la agenda climática en Venezuela mediante programas educativos, con ferias educativas europeas y programas de formación de la Konrad Adenauer y el Muy bien. ¿Pasa el curso de alemán aquí? ¿Será que el alemán? Por aquí hablan también de un aumento significativo del uso de los agentes de la IA debido a la notable presencia en todos los países. Fíjense que eso puede ser perfectamente un elemento de continuidad. Diálogo en la migración. Claro, si sigue este proceso de migración desde Venezuela, seguirá el diálogo en ese sentido, ¿no? Mayor cooperación en los asuntos humanitarios, educación agraria sostenible y autosustentable. Este es un tema súper importante sí, para los alemanes y para la agenda del futuro. Lucía. Diálogo político en la protección de la inversión en sectores. En sectores país. Privado. Privado, perdón. En
sector privado alemán presente en Venezuela. Interesante, ¿no? Protección de las inversiones. Correcto. Eso tiene parecido. Sí, señor. Finanzas sostenibles, documento, ¿no? Claro. O el padre de la criatura. Fuerte financiamiento, criptoactivos con resultados reales, verificables y deductibles. Y medibles, disculpen. No entendí bien la letra. Error. Diálogo político en la protección de la... Ya esto lo tenemos. Vamos abajo. Fomento de fuentes de financiamiento. Aumento de fuentes de financiamiento. Aumento de fuentes de financiamiento, rentismo, no, medible. Con resultados medibles. Con cobertura eficiente y resultados exactamente verificables. Sí, fíjense qué interesante esto, ¿no? Porque uno diría, bueno, pero con la situación actual puede que aumenten las fuentes de financiamiento. Sí, es algo que es razonable pensar que se pudiera dar. ¿Y en qué circunstancias? Continuidad de programas educativos, profundización de los existentes, inserción de nuevos programas, la Fundación Konrad Adenauer, el Instituto, entre otros. Sí. Fíjense que lo que predomina en lo que ustedes plantearon acá es que va a continuar la cooperación cultural, va a continuar la cooperación educativa, que pueden abrirse algunos espacios que aunque parecieran completamente nuevos, en el fondo tienen que ver con aspectos que son muy profundos a nivel de sistema global. Por ejemplo, esto de lograr finanzas sostenibles o modelos agrícolas más regenerativos, aunque quizás no venga propiamente de la relación, sí es un hecho que viene marcado por la agenda global, por esos drivers y esas fuerzas que ustedes estuvieron analizando. Va a continuar la defensa de sus inversiones, ¿verdad? Va a continuar el apoyo a cierto tipo de programas, quizás incluso se amplíe, ¿no? Entonces miren cómo, de manera bastante sencilla, ustedes lograron identificar lo que consideramos que va a permanecer y nos habla entonces de ese escenario probable. Ahora vamos a empezar a retar un poquito más nuestra imaginación, pero lo vamos a hacer con base en información. Cuando vuelvan a sus mesas, ¿en qué nos vamos a concentrar ahora? Ahora sí que vamos a leer un poco las tendencias y las señales de cambio, ¿verdad? Fíjense que las tendencias y las señales de cambio ya nos hablan más de lo que se está transformando. Bueno, en función de eso que se está transformando, ¿qué puede pasar en esta relación? Y cada equipo lo va a hacer en relación con un aspecto concreto que ya les vamos a mostrar. Vamos a marcar esto.
tanto. Ajá. ¿Ahí? Échase. Sosténlo un momentito. Muy bien. Ajá. Chévere, cualquier cosa ahorita. Bien, por ahí vienen los posits del futuro deseado. En el 3. ¿Sí? De arriba. Bueno, que no importa, que no importa. Lo que importa es que viene claro, el futuro deseado. No pasa nada. Ok. Sí, te fíjate que no estamos bien, vamos a ir pegando por acá, donde guste, porque es un futuro deseado, no hay problema donde peguen. La variedad está al gusto, ¿verdad? La variedad está al gusto. Sí. Ok, muy bien. Y nos vamos acercando por aquí. Pueden pegarlo donde quieran. Chévere. Muy bien. Se ve mal cuando vaya a ganar. ¿Se corta? Porque no es un tema específico. Exacto. Aquí de hecho es chévere que estén bien mezclados. ¿Ya llegaron todos los posits? Ok. Lucía, vamos a ir leyendo. ¿Qué deseamos para esta relación bilateral? Auge del turismo ecológico, barreras para ello, carencia de infraestructura y falta de experiencia. Muy bien. Mayor alcance de la ayuda humanitaria, barrera, un marco jurídico para las actividades de la ONG. Excelentemente bien identificado. Auge de inversiones en la economía venezolana, industria, turismo, agricultura, barreras, el marco jurídico poco claro. ¿Sí? En el caso de Venezuela, convertirse en un país democrático, pudieran ampliarse nuestros modelos de negocio, creando nuevas alianzas con Alemania para atraer un nuevo tipo de empresa al país, ejemplo, empresas de tecnología y así expandir nuestra economía. Y fíjense que ahí la barrera está implícita, que es la restricción democrática actual. Muy bien. Se desarrollan zonas económicas especiales con estándares laborales europeos y enfoque de sostenibilidad. La barrera, desconfianza, podría exigir pruebas de Estado de Derecho antes de comprometer inversiones. Venezuela necesitaría grandes inversiones en infraestructura administrativa y tecnológica para cerrar la brecha. En un futuro, la presencia alemana en Venezuela pudiera permitir un cambio de transición energética en Venezuela. Sin embargo, nos obstaculiza el uso constante de energía no renovable como el petróleo. Mayor fortalecimiento de relaciones económicas. Si existiera un cambio de gobierno en Venezuela, traería la inversión de empresas extranjeras y originaría un cambio en el sistema político económico venezolano que favorecería en el ámbito económico. Sin embargo, no hay instituciones que garanticen el cambio pronto, que es la barrera, pero sí contamos con el interés constante alemán en Venezuela. Si la situación política venezolana cambia en el futuro, habría expansión en la cooperación tecnológica y económica, en una alianza estratégica enfocada en desarrollo sostenible. Formaría la infraestructura energética venezolana, obstáculo en el logro del restablecimiento de la situación política y económica. Vamos por acá. Mejora del entorno regulatorio, ¿verdad? Y gestión de riesgos. La barrera es el marco legal coercitivo y restrictivo que existe actualmente. Creación de un Parlamento Venezuela-Alemania para la prosecución de monumentos naturales en Venezuela, barrera, falta de cooperación del país a subordinarse a leyes extranjeras, impulso actualmente, ya hay intentos de hacerlo por parte de los jóvenes del país, miren qué bien, inversión y llegada de empresas extranjeras en Venezuela para el crecimiento de la economía, obstáculo,
Incertidumbre del exterior con respecto a las políticas económicas actuales en Venezuela. Impulso, cambios en el modelo económico en Venezuela. Establecimiento de franquicias comerciales para la estimulación del empleo en Venezuela. Barrera, falta de inversión junto con normativas laborales y mercantiles continuadas. Mayor presencia de ayuda humanitaria para las comunidades más pobres y vulnerables de Venezuela. Barrera, marco jurídico normativo. Desarrollar el intercambio de los factores educativos en las áreas de sostenibilidad, inversiones y talentos actorales y organizacionales, socioculturales y sostenibles. No dice cuál es la no dice cuál es. La barrera. Limitaciones, cierre fronterizo, seguridad. Bueno, creo que la continuidad. Exacto. Cierre fronterizo, seguridad, presupuesto para los factores de educación, intercambio económico y la banca. Okay. Por acá ponen transferencia tecnológica Alemania-Venezuela, las relaciones entre ambos países es creciente y existe un intercambio de tecnología. Okay. Y América Latina, un mercado interesante para la transformación tecnológica tal cual. Barreras, bajo nivel educativo y del personal capacitado para recibir el conocimiento tecnológico, empresas que reciban como amenaza la transferencia de tecnología, porque por ejemplo lo pueden percibir como pérdida de empleo, ¿verdad? La cooperación en materia educativa ayudaría a que existiera el personal adecuado para manejar la nueva tecnología que podría llegar a España, logrando el funcionamiento de la calidad de esa tecnología en áreas como la salud, las redes, etc. Por acá, y dicen que lo que favorece esta apertura es esta apertura a otorgar créditos a empresas para desarrollar la tecnología aprendida, puede favorecer el aprovechamiento de la transferencia y el desarrollo tecnológico del país para el futuro. Acá dice mejora de la educación de nuevas generaciones con propósito, visión y creatividad. Primera cosa. Número 1, falta de profesionales calificados para educar y poco interés en la carrera, como limitación. Destacamos la importancia de la cultura alemana en la importancia del conocimiento en el avance. Núcleos de universidades alemanas en Venezuela. Interesante. Fortaleza. Cooperación en materia educativa ya existente. Obstáculo, infraestructura y talento humano pueden interferir. Establecimiento de ciudades hermanas. Fortaleza, amplia presencia alemana en Venezuela del siglo XIX, vínculos culturales y humanos, además de educativos. Obstáculo, participación ciudadana. El obstáculo de la participación ciudadana no es algo político. Cooperación en políticas monetarias y manejo del déficit fiscal. Fortaleza, Alemania tiene amplia experiencia en manejo de superávit fiscal. Obstáculo, Venezuela ha perdido tradición de producir estadísticas. Sí, miren, estadísticas. ¿Qué es eso? Piensa que interesante todas las posibilidades, las oportunidades que ustedes visualizan aquí. Vamos a ir al cierre, pero antes de eso yo les voy a pedir que se regalen un aplauso, por favor. Aunque ustedes le preguntan a cualquier prospectivista que tenga muchísima experiencia y les va a decir que este es un ejercicio que no es sencillo. Ustedes construyeron unos escenarios, sí, con unos elementos delimitados, ¿verdad?, en poco tiempo, lo cual indica que captaron la esencia del asunto. La invitación es a que sigan ahondando en este tema. ¿Okay? Vamos al cierre con unas preguntas que les queremos plantear para la reflexión. Solamente porque sabemos que ya estamos sobre la hora para la mayoría de ustedes. ¿Podemos apagar la luz? Ok. Y fíjense, estas preguntas, más que para que quizás lo anoten mucho, es piensen, reflexiones, para que las compartamos acá a viva voz. Tres preguntas de cierre. A partir de los tres escenarios que construimos, ¿qué oportunidades emergen? Y bueno, fíjense todas las que ustedes colocaron allí. Quizás destaquen una o dos oportunidades que ustedes consideran que emergen sobre la base de estos escenarios. Si la relación bilateral avanzara hacia nuestro escenario deseado,
¿Qué decisiones tendríamos que tomar ahorita para propiciar esos escenarios deseados? Y mirando el camino entre el escenario probable y el deseado, ¿qué capacidades nuevas necesitamos, ¿verdad?, para llegar a ese escenario deseado? Entonces le vamos a pedir que identifique en su grupo cuál es quizás la oportunidad que más les llamó la atención que puede surgir a futuro en esta relación. ¿Cuál sería una acción que tendríamos que emprender para materializar esa oportunidad, ¿verdad? Y finalmente, ¿en qué aspecto necesitamos desarrollar nuevas capacidades para materializar esa oportunidad? Entonces, la oportunidad que más nos llamó la atención, que puede surgir en la relación bilateral, ¿qué capacidad tendríamos que trabajar para lograrlo, ¿verdad? Y qué acción tendríamos que emprender en el corto plazo para marchar hacia ese futuro deseado. Vamos a identificar rápidamente esos tres elementos. Lo podemos hacer con los compañeros de equipo. Una oportunidad, una fortaleza, o mejor dicho, una capacidad que necesitaremos trabajar para lograr esa oportunidad, y una acción que pudiéramos emprender desde ahora mismo. Acciones inmediatas hemos identificado. ¿Qué equipo quiere compartir primero lo que conversaron? Por ahí dicen con tan buena voz y matando la Cuéntenos por acá. ¿Cuál fue la oportunidad que destacaron? Y bueno, ¿cómo podríamos encaminarnos hacia allá? Nosotros quizás planteamos un poco, vamos a prestar atención por acá, ligados a la educación y a todo lo que se ha venido planteando, la presencia que tiene Alemania a nivel cultural y educativo en Venezuela y las oportunidades que este país ofrece para los jóvenes. Entonces, las oportunidades que emergen y que no estamos viendo son estas becas, estos proyectos o estas ayudas que tiene quizás este país para los jóvenes venezolanos de ciertas edades, quizás para los que salen de bachillerato o algo, y para los adultos que quizás ya no son tan jóvenes y que piensan que no hay oportunidades para ellos. Este país también da maestrías, da becas para doctorados, posgrados. Entonces creo que esto es bastante importante y son cosas que la gente no ve porque cerramos la puerta a las oportunidades que nos ofrecen. Entonces esto se ve en los jóvenes que se van quizás con el proyecto Erasmus, las becas que dan las embajadas. Entonces es algo que no estamos viendo y que quizás esto pueda crecer el número de estudiantes que se van a estudiar en el extranjero con quizás un poco más de ¿qué habría que hacer para lograr que se vaya? Exacto. Sería la otra, ¿qué decisiones tempranas? Ok, los gobiernos, considero que por lo menos por parte del gobierno quizás un poco más flexibilizar las leyes, abrir las puertas a las instituciones educativas para que quizás estas embajadas puedan informar a los jóvenes de todas estas oportunidades. Por medio del sector privado podría dar ayudas a estos jóvenes que pueden no tener los recursos para pagar un boleto, porque muchas veces las becas cubren toda la estadía, pero tienes que pagar el boleto, exacto. Entonces quizás con ayuda del sector privado, pues, cubriendo los boletos de avión o algo, los jóvenes podrían tener más posibilidades de prepararse en el extranjero. Excelente. Y por último, las capacidades que debemos desarrollar, integrar la tecnología a las aulas de clase, no verla ya como un enemigo, quizás como lo estamos planteando ahorita, de que muchos profesionales o profesores rechazan por completo el uso de la inteligencia artificial y de las herramientas quizás de lectura y eso, y simplemente integrarla y hacer parte de la educación de los jóvenes para que ellos puedan aprender y puedan aprender a usar estas herramientas de la forma correcta. Muy bien, excelente. Por allá, aquel equipo que conversaron, ¿cuál es la oportunidad que quizás les gustaría que se trabajase
Bueno, de aquí hablamos un poco sobre lo que es el flujo migratorio y la ayuda humanitaria, que ha sido algo constante desde parte del gobierno alemán para con Venezuela. Y bueno, entendiendo que esta relación siempre ha existido entre ambos países, esto es algo que se puede fortalecer si diplomáticamente hablando o políticamente hablando ambas partes llegaran a entenderse un poco mejor, ya que Alemania, a pesar de siempre mantener estas relaciones con Venezuela, siempre ha denotado que está en contra de la crisis que está pasando en Venezuela, o ha demostrado que sabe que el proceso democrático no es el más democrático. Entonces, siento que estos dos puntos serían puntos que se pueden mejorar, que son importantes, ya que Alemania ha sido un país que desde que comenzó toda esta diáspora venezolana ha aceptado esta crisis y ha aceptado a los migrantes venezolanos. Y bueno, que si ambas partes mejoran sus relaciones políticas y ideales, podrían llegar a ser mucho más. Excelente. Por acá, ¿cuál fue la oportunidad que ustedes comentaron? Bueno, tenemos, digamos que dos. Nuestra primera oportunidad la vemos un poquito asociada a lo que está diciendo mi compañero Iván, con respecto a la educación. ¿Por qué? Porque Alemania es un país que, digamos, que tiene mucho potencial en el área de tecnología. En Venezuela actualmente hay, digamos, un sesgo de personas que no acceden a esta educación a nivel tecnológico, ingeniería informática, computación, etc. Y pudiésemos crear una alianza con Alemania. Debido a que ellos tienen un interés petrolero con nosotros, podemos como compaginar esto. Y bueno, yo te puedo ayudar a ti con el petróleo, creando capaz un nuevo método de negociación, pero tú me ayudas a que estos pequeños o grandes sesgos de estudiantes tengan un mejor acceso a la tecnología y así poder, como decían las láminas que nos entregaron, capaz transformar nuestra ciudad y esto de ciudades generativas. Eso es lo que más nos llamó la atención a nosotros, como que nosotros contamos con gente que quiere hacerlo, pero no tenemos recursos suficientes. Así que creando una alianza podemos llegar a que, tenemos estos recursos, mejoramos y así poder ampliar hasta nuestra economía gracias a la tecnología. Excelente, excelente. Por acá que conversaron. Bueno, aquí proponer es que identificamos con la compañera dos áreas. La primera área sería en el sector turismo, que visto todas las potencialidades y el interés que puede tener para los alemanes visitar Venezuela, qué capacidad tendríamos que mejorar nosotros toda la estructura de los servicios turísticos y qué acción podemos hacer desde ahora, seguir promoviendo la marca país, la comunidad que quiere Venezuela. Absolutamente. Desde el punto de vista ya más social, también se identificó que una de las oportunidades vendría dada de la ampliación de la agenda humanitaria y de la ayuda humanitaria hacia los sectores más vulnerables. ¿Y qué capacidad tendríamos que hacer? Bueno, crear estrategias para consolidar a las ONGs y qué acción podemos hacer desde ahora, mapear los actores y también los beneficiarios de la población que necesita. Excelente, excelente. Por acá, bueno, nosotros nos enfocamos más a lo que sería Alemania y la Unión Europea tienen presencia acá, promoviendo la agenda del cambio climático. Queremos enfocarla ahora en la creación de un parlamento bilateral, Alemania y Venezuela, tanto para impulsar esta agenda, para preservar los monumentos naturales de Venezuela, que bueno, tenemos muchísimos, pero muchos de ellos no tienen una legislación adecuada para cuidarlos. Y bueno, lo que nosotros creemos que es inmediato se debe crear es una legislación que ayude a complementar este parlamento bilateral y lo que serían los ministerios que ya están legislando sobre ese tema. Bueno, estoy segura de que cuando nuestros colegas en la Embajada de Alemania vean estas propuestas de ustedes les va a encantar y más cuando vean todo lo que volcaron en lo que sea. Pues darles las gracias a todos por su súper entusiasta y activa participación en la sesión de hoy.
favor se vengan acá para tomarnos una foto todos. Bueno, nada, de parte nuestra también les gracias a ustedes por la participación, por el tiempo, por la paciencia. Sabemos que no era el mejor día, pero sin duda alguna llevamos la actividad adelante. Gracias por haber participado, pero especialísimas gracias a las participantes, por supuesto, con la colaboración de la Embajada de Alemania, a nuestras maravillosas facilitadoras del día de hoy. Ahora vamos a ampliar esto a nivel de experiencias mucho más amplias y en pequeñas áreas de trabajo que seguramente lo vamos a trabajar de manera más clara. De parte de Buenapinta, darle las gracias. Y venga a hacer foto. Sí, hace poquito salió con Carmen. Sí, una cosa, vénganse todos, queremos agradecer especialmente hoy a nuestro equipo de protocolo que ha venido, que está empezando, que con todo el cariño han venido acompañando, que verdad que es un gran trabajo. Andrés no va a salir en la foto. Cindy nos diga dónde debemos ir. Ya, ustedes dos en el medio.